Y para empezar, ahí tienen la parrilla de salida de esta primera Supercopa ZX 16 válvulas. Nos encontramos en la quinta prueba de su particular calendario y ya estamos viendo cuáles han sido los tiempos obtenidos en los entrenamientos oficiales del día de ayer. Primera posición para Jon Casais, que por tanto se ocupará el primer lugar en la salida. Tras él irá Iñaki Goiburu. En tercera posición será Michel Ferté y el cuarto Eduardo de Aisa. Y lo más curioso es que el quinto clasificador, Roger Morbach, es quien encabeza la clasificación de estos ZX, que no son ni mucho menos, digámoslos ya para todos aquellos menos iniciados dentro del mundo del automóvil, que unos coches de iniciación, sino que estamos hablando de aparatos de 210 caballos que ya han superado los 190 kilómetros por hora en el siempre complicado y técnico, un circuito muy de piloto de Alcañiz. En estos momentos estamos viendo en el ángulo superior izquierda ese semáforo que va a dar la salida a esta prueba. Atención, el coche situado en primera posición lo tienen en primer plano. El blanco es el de Jon Casais, el mejor tiempo, el obtenido, el 1:49.650. Y vamos a ver la salida que se produce en este momento. Atención, porque el lado bueno en esta recta para llegar al embudo es el que está ocupando Casais, aunque vemos que ha salido muy rápido Iñaki Goiburu, que ha conseguido en la misma recta superar a Casais, por tanto ya ha aventajado a Jon Casais y haciendo un pequeño vuelco en lo que se esperaba después de los entrenamientos oficiales. Y quién mejor para comentarlo que el ideólogo mecánico de estos automóviles, de estos ZX que se han estrenado esta misma temporada en la Supercopa de 16 válvulas, que es quien nos acompaña, Julián Pedrafita. Vaya recta la que acaba de hacer Iñaki Goiburu. Para empezar, ¿cómo ha sorprendido a Jon Casais? Buenos días. Efectivamente, Iñaki Goiburu ha hecho una fenomenal salida y ha logrado arrebatar el puesto de cabeza a Jon Casais. Esto es de gran importancia en esta carrera porque es un circuito con mucha dificultad para adelantar, con lo cual va a tener una ventaja extra. Yo creo que además le ha adelantado y estamos viendo ya una de las dos chicanes instaladas para dar una mayor seguridad al circuito de Alcañiz en esta temporada de 1994. Estamos viendo el circuito que trazan todos los participantes entre los dos puentes. Inmediatamente les vamos a ver llegar, esta es una de las zonas rápidas del circuito, les vamos a ver entrar en una de las zonas lentas, la que acaban de coger, la del puente de Zaragoza. Ese es el segundo puente, es el puente de Zaragoza, es una parte muy lenta, tienen que hacer la entrada en segunda velocidad y la salida exactamente en segunda velocidad para tomar ya la subida al corcho, que es esta que vemos en estos momentos. Acaban de tomar la curva de la Barbería, una curva famosa también aquí. Esta es la espectacular, siempre espectacular subida al corcho en la que es gas, 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 pedal para alcanzar prácticamente los 180, calculo, kilómetros por hora. Efectivamente, llegan a 180 a lo que vamos a ver ahora, que se llama la entrada del hospital, esta curva. Y ahora entran otra vez en línea de recta. Y por tanto van a cumplir la primera vuelta. Hemos visto que no ha habido variaciones al respecto de la propia salida y vemos ahí cuando van a faltar 13, puesto que son 14 las que tienen que ser los ZX. Como ha pasado en primera posición Iñaki Goiburu, e inmediatamente detrás de él lo ha hecho Jon Casais. Vemos que están llegando muy juntos los dos al embudo. Y en tercera posición el número 15 de Michel Ferté, el hermano de Alain Ferté, que vemos que también está dentro. El problema, ya se lo decía Julián Pedrafita, es que quizás el único punto para adelantarse precisamente esa entrada al embudo. Efectivamente, la entrada al embudo, o también en una de estas chicanes que vemos, porque si falla el piloto de delante hay posibilidad de recuperar. Entonces son las dos únicas zonas favorables para un adelantamiento, efectivamente. Estamos viendo que los dos primeros ya están empezando a tomar unos metros, han abierto un poco de hueco con el resto de los participantes y quizás la carrera vaya a estar. Ha tenido un error, evidentemente, Jon Casais, creo, en la primera recta antes de llegar al embudo, puesto que ha dejado el lado bueno cuando contaba con esos metros trascendentales que le daba el mejor tiempo, que daba el primer lugar a pole de la parrilla. Y yo creo que ahora lo que tiene que estar es esperando a ver si llega el error de Goiburu para devolverle prácticamente en el mismo sitio, como decías, en una de las dos chicán, el adelantamiento que ha tenido que sufrir en la primera vuelta. Efectivamente, está muy pegado a él, está esperando que cometa Goiburu cualquier error para aprovecharse y pasar a la cabeza. Lo que ocurre es que es difícil. Goiburu es un piloto muy experimentado, es un piloto que ha corrido en subidas, en montaña, es un piloto acostumbrado a conducir en circuitos similares a este. Estamos viendo que no hay ningún tipo de variaciones. Estamos viendo como quizás teníamos un poquitín más de aceleración en Goiburu, y creo que es mejor que sube las salidas desde abajo, puesto que está dejando que se está escapando del rebufo de Goiburu Casais, sí, ¿no? Es curioso que Goiburu en la zona de subida, en la que cuenta más el motor, la potencia, parece ser que se despega. También es verdad que hay una curva muy difícil que es el corcho, que puede ser fundamental para la velocidad. Un nuevo paso por meta, primero Goiburu, segundo Casais. Mira el error, ahí está el error que les veníamos comentando. Vean ustedes cómo Goiburu en la salida de la curva, entrando en la curva del
final ha apurado demasiado, se ha cruzado. Casais estaba esperando precisamente ese detalle y es probable que ahí haya ganado John Casais la carrera. Ahí vemos la repetición, vemos cómo entra pasado, ¿no? Va un poquitín pasado quizás. Sí. Va un poco pasado. Entra pasado. Sí. No le ha sucedido nada y puede continuar. Incluso le hemos visto pasar, corrígeme si me equivoco, pero creo que todavía ha llegado a pasar segundo y no ha llegado a adelantarle tan siquiera a Eduardo de Aisa. Pero está muy cerca, ha perdido mucho tiempo y ahora quizá pues tengan una lucha entre los dos. Paso para 3 vueltas para el final, cómoda la diferencia y vamos ahora a buscar en visión directa el paso de los segundo y tercer clasificado. También justito ha salido del embudo Casais. No se debe si es relajación, de lo que hablábamos, relajar demasiado. Que los no neumáticos también se van degradando con el paso de las vueltas. Pero no es este un circuito para andarse con alegrías. Y decíamos que estamos hablando de los ZX y vean ustedes las diferencias que separan Iñaki Uiburu de Eduardo de Aisa. Eduardo le está llamando la atención. La diferencia entre el primer clasificado, John Casais, la tienes 8-18. Pero sin embargo yo creo que son muy poquitas las centésimas que hay entre Uiburu y Eduardo de Aisa. Y ahí también iba un poquito atacado Eduardo. Sí, parece que como si tuviera algún problema mecánico por los extraños que ha hecho en la salida de esa curva. Decirles que están montados sobre el chasis del propio ZX de serie, más un arco, por supuesto, de seguridad soldado. Son coches que llevan una reducción de 250 kilos, de los 1100 que lleva el de serie, los 850 que cargan estos vehículos, que son capaces de dar 210 caballos. Efectivamente, son derivados de los Citroën ZX de calle. Lo único que se les ha desposeído de todos los elementos que no se utilizan en carreras, como los asientos guarnecidos, insonorizantes, y además se les ha puesto las ventanillas laterales de policarbonato. Además son coches que por la potencia que hemos anotado y las velocidades puntas, por ejemplo, bien podían incluso estar peleándose en la carrera que vamos a ofrecer a todos ustedes a continuación y estar peleándose con los turismos. Sí, de hecho el primer participante en entrenamientos, que es John Casais, en cuanto a tiempos, había hecho 1:49.65. Es Michel Ferté, que también Michel Ferté, que se da el segundo susto ya. Ha dado un trompo a la entrada recta. Puede ser que haya también algo en ese lugar y no de aceite o algo. Quizás los más pequeños hayan dejado algo de aceite y entonces estén pisando con muchos problemas. Al que vemos negociando con mucho cuidadito, ahora sí es a John Casais. Vean ustedes cómo ha negociado ahora el embudo, la curva sin lugar a dudas más lenta de todas las del circuito, y ya saben que le quedan tan solo 2 vueltas y que tiene que negociarlas con cuidado, puesto que puede ser esta la primera victoria de toda la temporada en esta primera Supercopa ZX de Casais. Sí, efectivamente. Uiburu tuvo un problema, ha pasado a ser segundo Eduardo de Aisa y se está acercando peligrosamente a Uiburu. Lo que ocurre es que yo creo que este va a administrar perfectamente la ventaja que tiene sobre Eduardo y logrará entrar en la meta. Lo que está claro es que ya, como bien decía, se está acercándose también. Veíamos en ese plano cómo estaba a la vista de retrovisor de Casais. Ahí tenemos a Eduardo de Aisa. Yo creo que Casais lo que está haciendo es mirar por el retrovisor y decir, entre el toquecito que quizás le haya tocado la convergencia, como tú decías, que ha tenido en la salida de la entrada recta, y el hecho de ver la ventaja que tiene esta y otra vuelta más, yo creo que la va con la maquinilla puesta y haciendo cálculos. Haciendo cálculos, me puedo dejar ir segundo y medio tranquilamente por vuelta, y no creo que en esta la barbería y lo que vamos a ver a continuación, la subida al corcho, sí vamos a ver que Eduardo de Aisa se va a pegar más a Casais, pero yo creo que no va a tener problemas todavía Casais. Lleva una ventaja lo suficiente como para que no se la pueda absorber en 2 vueltas Eduardo. Si la administra bien, no comete ningún error, pienso que Casais va a ganar la carrera. Y aquí vemos ya que está a punto de entrar en esa curva del hospital. Entrar en recta, donde ha tenido el único susto de toda la carrera el propio Casais. Vean ustedes la distancia, nada tiene que ver con aquella en la que acabó tocando con el doble guardrail en ese punto del circuito, cuando ya va a entrar en la última vuelta. Vemos pasar en segunda posición, lo hacía al fondo, lo hace en estos instantes sobre la misma línea de salida el propio Eduardo de Aisa, que no va a llegar. Y vean ustedes las distancias, ahora sí que ha sacado el metro, ahora sí que ha sacado la calculadora, y aunque se le viene encima, cada vez un poquito más cerca, fíjate ya en la Monacal, a la distancia que está Eduardo de Aisa, pero yo creo que es casi imposible, a no ser que cometa un gravísimo error John Casais, el hecho de que el propio Eduardo de Aisa, al que tú también has apuntado quizás algún problemilla mecánico, ¿te acuerdas que estábamos hablando a mitad de carrera de una diferencia de 5-22, cuando el segundo en carrera del propio Casais, cuando era tercero, se fue a 9 segundos en una sola vuelta? Algo le ha pasado a Eduardo, y ahí también ha tenido un dibujo de neumáticos Casais. Sí, como hemos visto
puesto. Posiblemente Eduardo tuviera algún percance de este tipo y se distanció, y en estos momentos se está acercando, pero ya como hemos visto no va a ser. Eduardo, que fue segundo ya posible en Albacete, que fue segundo en la última de Calafat y que fue séptimo en la segunda carrera que disputó, tercera del calendario, puesto que no corrió la primera del Jarama, fue séptimo en la carrera de Montmeló, por tanto va a sumar el que sería su segundo lugar dentro de esta primera Supercopa ZX 16 válvulas, el que va a conseguir en el día de hoy el propio Eduardo de Aiza. Vemos aquí al que ya casi está acariciando la victoria, la primera que va a conseguir en esta su tercera carrera, cuarta del calendario de los ZX 16 válvulas, en esta su primera Supercopa. Y ya yo diría que Jon Casais está viendo esa copa que le van a entregar al término y que va a ir a adornar su palmarés. Muy bien el doblado ahí, dejándole pasar y entrar en la curva del Hospital. Esta es la última curva. Y ya está viendo la línea de meta. En la bandera arlequinada, Lía Guardia. Y ven ustedes qué poquita la distancia entre Jon Casais, primer clasificado en esta, la quinta prueba de los ZX. Segundo, Eduardo de Aiza. Y vamos a tener que esperar un poquito más para ver al tercer clasificado. Un doblado, es un piloto doblado. Que nos vamos imaginamos a ver que Sigo Iburu sigue ha logrado o no. mantener el tercer puesto. No olvidemos, es el número 21, el de Goiburu. Efectivamente, es José Mora, el hermano de Javier, que ha entrado en tercera posición. Y ahí tenemos la clasificación definitiva de esta prueba, la quinta de la Supercopa ZX 16 válvulas, primera posición para Jon Casais, segundo Eduardo de Aiza, tercero José Mora, cuarto Pablo Irizar y quinto el único aragonés que se ha dado cita aquí en Alcañiz, José Luis Muniesa.